Buenos días, esto es Entrenamiento Hoy, un podcast donde hablamos de las últimas noticias en el mundo del entrenamiento, del deporte, productividad personal, curiosidades en general y en definitiva, cualquier tema relacionado. Ya sabéis que yo soy Iván Llamazares y puedes conocerme en @ivllamazares tanto en Twitter como en Instagram o simplemente dejarme un correo electrónico en holaivanyamazares@gmail.com. Bueno, pues como anuncié ayer en el podcast de Café y Hierros, en esa primera parte acerca del TRX, hoy en este episodio un poco más rápido, un poco más dinámico, en este podcast diario, vamos a hablar de la segunda parte, de la parte no tan bonita del TRX. El TRX no es para todo el mundo, el TRX quizás sea una buena opción para personas que les gusta entrenar de forma un poco más minimalista, en cualquier lugar, que no tienen mucho espacio para hacer ejercicio físico, que tampoco les gusta acudir a un gimnasio con demasiada gente, que ocupan las máquinas. En definitiva, que es una opción muy buena para todos esos casos, pero también es una opción que quizás no sea la más recomendable para otros casos en concreto. Uno de esos casos, y el cual quiero comentar a continuación, es la poca especificidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que no nos podemos centrar en algo más en concreto, que por ejemplo queremos ganar masa muscular de ciertas zonas en concreto y esto es un trabajo demasiado global. Este tipo de entrenamiento no es ni de lejos el más recomendable para ese tipo de casos, que somos culturistas, que somos powerlifters, que somos este tipo de personas que entrenan con ciertos objetivos, pues este tipo de entrenamiento quizás no sea el más idóneo. Entonces, vamos a recordar antes de nada lo que comenté ayer en ese primer episodio acerca de esta herramienta. Como comenté por encima, es un trabajo global de todo el cuerpo, es muy funcional, entrenamos mucho el core, entrenamos todas las partes a la vez, se podría decir. No requiere de gran espacio para poder hacerlo, podemos hacerlo incluso en espacios demasiado reducidos. Simplemente el equipo que necesitamos es el TRX, colgarle de cualquier punto, por ejemplo el marco de una puerta, y empezar a hacer los diferentes ejercicios. Por lo tanto, es muy flexible, podemos hacerlo en cualquier sitio, con muy poco material, es minimalista, y esto a la vez en ciertas personas les crea también adherencia, ya que es más divertido que quizás hacer las típicas rutinas de entrenamiento en el gimnasio, aunque a mí me resultan muy divertidas y a otras personas también. No todos somos iguales y este tipo de entrenamiento le resultan pues más divertido y más ameno a otro grupo de personas. Dicho esto y partiendo de que quizás no sea la mejor opción en muchos casos, ¿cuáles son las principales desventajas que yo le veo a este entrenamiento? Como dije en un principio, no es nada específico. Que somos, por ejemplo, personas que les gusta el culturismo, que por ejemplo quieren desarrollar esta zona en concreto más de la espalda, las piernas, la zona de los hombros, el pectoral. Con el TRX se puede desarrollar todo esto, pero más en global y no estamos trabajando, por ejemplo, ejercicios más centrados en esas zonas en concreto. Entonces, en ese punto sí que si hay alguna persona que le interese más un trabajo específico, este tipo de herramientas no se lo va a dar. Y la sobrecarga progresiva también es un punto que quizás sea demasiado complicado, ya que es algo más difícil que, por ejemplo, utilizarlo en mancuernas, en barras con discos. Al fin y al cabo aquí añadimos discos, añadimos gomas, añadimos cualquier otra cosa y podemos hacer una sobrecarga progresiva de una manera u otra. Y en el TRX es cierto que también podemos incorporar cosas y la sobrecarga progresiva también se puede llegar a dar, pero en este caso es algo más complicada. Las barras y las mancuernas, por lo tanto, ofrecen más variedad para ciertos casos y por lo tanto es mejor también. Al principio, como en todo, uno de los puntos que quizás más desventaja le veo al TRX, dentro de que la curva de aprendizaje es bastante corta, es que cuesta, y cuesta sobre todo para personas que nunca han hecho deporte, nunca se han iniciado en cualquier disciplina, y al principio es cierto que con unas barras, unas mancuernas, cogemos las de menor peso y nos podemos hacer ejercicios más o menos con una técnica, ya lo sabemos todos, más o menos hay que ir empezando poco a poco a mejorarla. Cogemos las mancuernas más pequeñas y listo. Pero con el TRX es diferente, ya que hay ciertos ejercicios que al principio vamos a utilizar ya de partida nuestro propio peso corporal. Y eso es una limitación para muchas personas que pasan de la noche a la mañana a hacer ejercicio cuando nunca lo han hecho y en ese sentido se sienten demasiado frustradas al ver que quizás no consiguen resultados en un corto periodo de tiempo. Pero como en todo, es cuestión de dedicarle tiempo y como digo, la curva de aprendizaje tampoco es tan larga, es una herramienta que es bastante simple de utilizar. Entonces es cuestión de ver vídeos, de tener a alguien que te ayude, de alguien que te guíe y poco a poco ir mejorando en los diferentes ejercicios.
Por lo tanto, como ves, estas son algunas de las desventajas de esta herramienta, pero tampoco son para tanto. Si a ti te gusta entrenar con esto, puedes hacerlo perfectamente, es una herramienta más que válida. Y por otra parte, es una herramienta que para todas esas personas que les gusta el minimalismo, la funcionalidad, que no quieren ir a un gimnasio, que tienen poco espacio en casa y en definitiva que quieren entrenar a cualquier hora del día, que quieren entrenar cuando van de viaje, cuando están por ahí de vacaciones, pues lo pueden hacer perfectamente y con muy poco material. Entonces se llevan el TRX en la maleta, en la mochila o donde sea y lo hacen en cualquier sitio. En general, como digo, es una opción que aconsejo muchísimo. A mí me encanta y de hecho con muchas personas a las que ayudo lo implementamos en los programas y de momento todo genial y muy contentos. Entonces seguiremos dedicando más episodios a hablar acerca de esta herramienta. Posiblemente hable también acerca de ciertos ejercicios que se pueden realizar, cuál es la mejor manera de evitar lesiones a la hora de utilizarlo y en definitiva muchas otras cosas. Ya sabéis que este podcast es muy corto. Como os anuncié ayer, va a ser de lunes a jueves. Tenéis 4 episodios de la semana pasada también. Y en definitiva voy a ir comentando noticias que vayan surgiendo el día a día, también mi programación, cómo voy entrenando yo, curiosidades y en definitiva muchas cosas más. Como siempre espero tus comentarios en Twitter y en Instagram en @ivllamazares y nos escuchamos mañana martes en un nuevo episodio de Entrenamiento Hoy. Hasta entonces, que paséis un feliz lunes.